¿Qué tal? Hoy vamos a meternos a un mundo que, la verdad, casi siempre pasamos por alto, el de los insectos. Pero no vamos a hablar de sus colores o de cómo vuelan, no. Vamos a hablar de sus mentes. Prepárense, porque vamos a explorar una serie de descubrimientos que están literalmente cambiando todo lo que creíamos saber sobre estas pequeñas criaturas. Esta es la idea que casi todos tenemos, ¿no? Vemos a los insectos como si fueran pequeños autómatas programados para hacer dos cosas y nada más: comer y reproducirse. Son simples, predecibles, vaya, casi como maquinitas biológicas que siguen un guión. Pero a ver, ¿y si esa idea se queda corta? ¿Qué tal si dentro de esos cuerpos tan chiquitos hay una inteligencia que ni nos imaginamos? ¿O personalidades diferentes e incluso la capacidad de sentir? Pues justo de eso se trata, porque la ciencia nos está empezando a mostrar que la realidad es muchísimo más compleja. Ok, empecemos por lo primero. Vamos a retar esa idea de que todo lo que hacen es por puro instinto. Fíjense que últimamente los científicos han empezado a usar pruebas de inteligencia, de esas que se diseñaron para animales que ya consideramos súper listos, pero ahora aplicadas a los insectos. Y los resultados, bueno, son para quedarse con la boca abierta. Esta fue la pregunta que se hizo un investigador, Lars Chitka. Básicamente, puso a los abejorros frente a un problema totalmente nuevo para ellos, algo que jamás se habrían encontrado en la naturaleza. La prueba no buscaba medir un instinto, sino su capacidad de aprender y de resolver algo desde cero. Y el experimento en sí es fascinante. Al principio, los abejorros ven el premio, pero como no lo alcanzan, ignoran por completo el hilo. Pero de pronto, un individuo, el número 81, se anima a intentarlo, y en menos de 3 minutos lo logra. Pero ojo, que la cosa no termina ahí. Los demás abejorros que estaban de espectadores aprenden solo de verlo. Esto ya no es solo resolver un problema, es aprendizaje social, una habilidad cognitiva súper sofisticada. Bueno, pasemos a otra habilidad increíble, la navegación. Todos sabemos que las abejas usan el sol para guiarse, pero ¿qué pasa cuando no lo pueden ver? Pues resulta que su capacidad va mucho más allá, al punto de que al parecer crean mapas mentales de su entorno. Para probar esto se hizo un experimento muy ingenioso. Tomaron a 5 abejas, las marcaron y las metieron en una caja oscura para que no tuvieran ninguna referencia. Luego se las llevaron a más de 3 kilómetros de su colmena. Y el resultado es simplemente asombroso. Las soltaron en una plaza que no conocían de nada, sin flores ni pistas obvias, y en cuestión de minutos, las 5 abejas lograron volver a su colmena. La única forma de explicar esto es que no solo siguen una ruta, sino que tienen un mapa mental de todo su territorio. Esto les permite calcular un camino nuevo desde un punto de partida totalmente desconocido, una verdadera proeza para un cerebro del tamaño de un grano de arroz. Ok, ya vimos que como especie son capaces de cosas impresionantes. Pero, ¿son todos los individuos iguales? En esta siguiente parte vamos a ver que, así como nosotros, los insectos pueden tener personalidades. Esta idea, de entrada, rompe por completo con esa imagen que tenemos del insecto como si fuera un clon de sus hermanos. Las investigaciones con el escarabajo de la hoja han revelado que hay diferencias bien marcadas y consistentes en cómo se comporta cada individuo. La bióloga Caroline Müller diseñó experimentos para medir justo esto. Por ejemplo, simulaba la caída desde el pico de un pájaro. Algunos escarabajos salían corriendo de inmediato a buscar refugio. Otros, en cambio, se tomaban su tiempo, como que observaban a su alrededor antes de moverse. Y lo más importante de todo, estas diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo. Los que eran rápidos seguían siendo rápidos 3 semanas después y los lentos pues seguían siendo lentos. Esto nos dice que no son reacciones al azar, sino rasgos de personalidad bien definidos. Vamos a subirle el nivel. Si ya sabemos que hay individuos diferentes, ¿cómo se las arreglan para sus interacciones sociales, que a veces son súper complejas? Aquí es donde entran las avispas papeleras, que nos muestran una de las formas de inteligencia social más avanzadas que se han visto. A diferencia de la organización casi militar de una colmena de abejas, las colonias de estas avispas son, digamos que, más relajadas. Varias hembras pueden poner huevos y siempre hay luchas de poder. Por eso es súper importante saber quién es quién. Y resulta que lo hacen reconociéndose las caras. Cada una tiene marcas faciales únicas y sus cerebros están hechos para procesar y recordar esos rostros. Esto les permite manejar alianzas y evitarse peleas innecesarias. A ver, reconocer caras ya es impresionante, pero ¿pueden llevar su pensamiento a otro nivel? O sea, ¿son capaces de hacer deducciones lógicas sobre relaciones que nunca han visto con sus propios ojos?
Este concepto se llama inferencia transitiva, y hasta hace muy poco se creía que era algo exclusivo de vertebrados como nosotros, los simios o las aves. Es básicamente la base del razonamiento lógico, usar piezas de información que ya conoces para llegar a una conclusión totalmente nueva. Lo que hicieron en el laboratorio fue entrenar a las avispas para asociar colores con algo desagradable. Aprendieron, por ejemplo, que un color era más seguro que otro. Después les pusieron enfrente una combinación que nunca habían visto. Y sin tener ninguna experiencia previa, las avispas dedujeron por pura lógica cuál era la opción más segura. Esto, en su mundo, les sirve para saber a quién le pueden ganar en una pelea sin necesidad de pelear, solo con observar cómo interactúan las demás. Ya vimos que los insectos piensan, aprenden, socializan, y todo esto nos lleva a la pregunta más profunda, y quizá la más incómoda de todas. ¿Sienten? ¿Cómo es para ellos la experiencia del dolor? Por mucho tiempo, la idea general, basada en un experimento famosísimo de principios del siglo XX, era que no sentían dolor. Se vio que una abeja, incluso después de ser partida a la mitad, seguía bebiendo agua con azúcar y se interpretó como que no sentía nada. Hoy ya sabemos que sí tienen receptores de dolor. Así que la pregunta cambió. Ya no es si reaccionan a algo que les hace daño, sino si esa reacción es solo un reflejo automático o si hay detrás una experiencia emocional, una sensación consciente. Para investigar esto, a los abejorros se les puso frente a una decisión difícil. Podían ir a un lugar seguro con un premio más o menos bueno, o a otro con un premio mucho mejor pero que estaba calentado a una temperatura muy desagradable. Y aquí está la clave de todo. Si fuera un simple reflejo, huirían del calor sin pensarlo. Pero no lo hicieron. Aguantaron el estímulo doloroso para conseguir algo que para ellas valía más la pena. Esta capacidad de poner en la balanza costos y beneficios sugiere que no es un simple reflejo, sino una experiencia que pueden manejar con su mente. Entonces, todo este recorrido nos ha llevado de ver a los insectos como si fueran maquinitas biológicas a empezar a reconocerlos como seres con mentes complejas, capaces de aprender, de razonar y, muy posiblemente, de sentir. Y claro, reconocer esta complejidad nos obliga a replantearnos por completo nuestra relación con ellos. Ya no podemos simplemente verlos como seres insignificantes y ya. La ciencia nos está diciendo que hay alguien ahí adentro. Y ojo, que esto no es solo para filosofar. Tiene consecuencias muy reales, muy prácticas. Afecta cómo se regula la creciente industria de granjas de insectos, cómo vemos el uso de pesticidas que podrían causarles agonías terribles, e incluso cómo vemos algo tan simple como aplastar una araña en casa. Si tienen la capacidad de sentir, todo cambia. Así que, al final, la ciencia no nos da todas las respuestas, pero sí nos deja con una pregunta fundamental. Ahora que empezamos a asomarnos a la riqueza de la vida interior de los insectos, la verdadera pregunta ya no es para los científicos, es para todos nosotros. ¿Qué hacemos con este conocimiento?